La Ciudad de México es un lugar donde cada rincón guarda una historia, donde plazas, calles y edificios esconden secretos que pocos conocen. Es inmensa, caótica y fascinante, marcada por imperios, revoluciones, terremotos y transformaciones que la hicieron única. Detrás de sus monumentos, mercados, transporte y vida cotidiana, se esconden datos curiosos que quizá nunca habías escuchado. Desde construcciones prehispánicas aún en pie hasta costumbres que se niegan a desaparecer. Hoy voy a contarte 24 datos de la Ciudad de México, una mezcla de historia, cultura y vida popular para descubrir la esencia de esta metrópoli que nunca deja de sorprender. Número 24. Aunque en 2016 el Distrito Federal cambió oficialmente a Ciudad de México, mucha gente aún dice voy al DF o soy del DF. Esa costumbre quedó en el habla porque durante décadas fue parte de la identidad capitalina. Estaba en placas de autos, taxis, documentos, ligas deportivas y hasta en las escuelas. Por eso, en mercados, transportes o reuniones familiares todavía escuchamos frases como voy al DF a hacer un trámite. Más que un error, es nostalgia. Generaciones enteras crecieron con ese nombre y lo siguen usando con cariño. Número 23. Los trolebuses llegaron en 1951 como una alternativa moderna y menos contaminante que los camiones de gasolina. Desde entonces se volvieron parte del paisaje urbano con sus unidades verdes, y más tarde azules, que recorrían avenidas y conectaban colonias enteras. Para miles de capitalinos fueron el transporte de diario en zonas donde el metro no llegaba. Muchos pensaron que desaparecerían, pero siguen rodando en varias rutas, convertidos en un recuerdo entrañable y en un símbolo de continuidad del transporte capitalino. Número 22. El Mercado de la Merced, en el oriente del centro histórico, es uno de los más antiguos y grandes de América Latina. Sus raíces se remontan a la época virreinal, cuando allí se instalaban tianguis y centros de abasto. El edificio moderno abrió en 1957 y desde entonces es un auténtico corazón comercial de la capital. Con más de 4.000 locales y varias hectáreas, en la Merced encuentras de todo: frutas, verduras, especias, hierbas medicinales, flores, carnes, piñatas, artículos religiosos y hasta productos exóticos difíciles de hallar en otro lugar. Número 21. Las chinampas de Xochimilco son uno de los grandes tesoros de la ciudad y un vestigio vivo de la época prehispánica. Este ingenioso sistema agrícola, creado por los mexicas, permitía cultivar sobre el agua mediante islas artificiales hechas de lodo y carrizo, reforzadas con aguejotes, árboles que resisten la humedad. Gracias a ellas se podía cosechar maíz, frijol, flores y hortalizas durante todo el año, convirtiendo a Xochimilco en un símbolo de tradición y resistencia cultural que todavía palpita hoy. Lo sorprendente es que, a pesar de los siglos y del crecimiento urbano, las chinampas de Xochimilco aún siguen vivas y en uso. Han sido reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad y se consideran un sistema agrícola sostenible y único en el planeta. Número 20. La Alameda Central, ubicada en pleno corazón de la ciudad, es el parque público más antiguo de América. Fundada en 1592 por orden del virrey Luis de Velasco, su nombre viene de los álamos que la adornaban. A lo largo de los siglos fue escenario de paseos familiares, actos culturales e incluso de sucesos oscuros, pues durante la colonia allí se realizaban ejecuciones públicas. Con el tiempo se transformó en un elegante espacio de recreo donde la alta sociedad iba a lucirse. Hoy sigue siendo un pulmón verde y uno de los puntos de reunión más emblemáticos de la capital. Número 19. El Mercado de Tepito es uno de los sitios más legendarios de la Ciudad de México. Ubicado en la colonia Morelos, durante décadas ha sido un centro de comercio popular donde se encuentra de todo: ropa, electrodomésticos, discos, películas y objetos insólitos. De allí nació la frase «Si no está en Tepito, no existe», reflejo de la abundancia de sus pasillos. Pero Tepito no es solo comercio, es identidad, cultura y resistencia. Es cuna de boxeadores, artistas urbanos y un estilo de vida forjado en la resiliencia de su gente. A pesar de los estigmas, quienes lo conocen saben que Tepito tiene una energía única, un lugar donde tradición y modernidad conviven en medio de la economía popular. Número 18. La historia del Palacio de Bellas Artes es tan fascinante como su arquitectura. Su construcción inició en 1904, impulsada por Porfirio Díaz, quien soñaba con un gran teatro para conmemorar el centenario de la independencia. El arquitecto italiano Adamo Boari estuvo al frente,
Pero pronto llegaron los obstáculos. Primero la Revolución Mexicana que detuvo la obra, y después el terreno fangoso del antiguo lago que hacía hundirse la estructura. Por todo esto, la construcción tardó 3 décadas. Finalmente, en 1934, bajo la dirección del arquitecto Federico Mariscal, se inauguró el palacio que desde entonces es el máximo recinto cultural del país. Número 17. El Metro de la Ciudad de México se inauguró el 4 de septiembre de 1969 con la apertura de la Línea 1, que iba de Zaragoza a Chapultepec. Fue un acontecimiento histórico, un símbolo de modernidad que prometía aliviar el tráfico que ya agobiaba a la capital. En su primera etapa contaba con 16 estaciones, pero desde sus primeros meses transportó a millones de usuarios, demostrando su éxito inmediato. Hoy, con 12 líneas y más de 190 estaciones, el metro moviliza a más de 4 millones de personas cada día, consolidándose como uno de los sistemas más grandes y concurridos del mundo. Número 16. El Panteón de Dolores, en la alcaldía Miguel Hidalgo, es el cementerio más grande de México y uno de los más extensos de América Latina. Inaugurado en 1875, ha recibido a millones de personas a lo largo de su historia. Su rincón más emblemático es la Rotonda de las Personas Ilustres, donde descansan figuras como Diego Rivera, José Clemente Orozco, Rosario Castellanos, Dolores del Río y David Alfaro Siqueiros. Se calcula que alberga más de 700.000 tumbas, muchas ya en desuso, distribuidas en un terreno de 240 hectáreas, un espacio comparable al de un pequeño pueblo dentro de la ciudad. Número 15. El edificio de la Lotería Nacional, conocido como Edificio Moro, abrió sus puertas en 1934, aunque su construcción comenzó en 1929. Ubicado en Paseo de la Reforma, fue uno de los primeros rascacielos del país. Con 20 pisos y 107 metros de altura llegó a ser de los más altos de la capital. Su estilo Art Deco lo convirtió en un ícono de modernidad en el México posrevolucionario. Desde entonces es sede de la Lotería Nacional, donde se realizan los sorteos que millones de mexicanos han seguido por radio y televisión. Número 14. El Museo de Cera de la Ciudad de México abrió en 1979 dentro de una casona porfiriana de la Colonia Juárez y pronto se volvió un atractivo familiar y turístico. Hoy exhibe más de 200 figuras de cera distribuidas en salas temáticas, con personajes que van desde Benito Juárez hasta estrellas del cine, la música, el deporte y la cultura pop. Con los años se ha renovado para incluir a celebridades actuales, manteniéndose como uno de los museos más visitados de la ciudad. Número 13. El Bosque de Chapultepec es el pulmón verde más grande de la capital y uno de los parques urbanos más importantes del mundo. Su extensión supera las 686 hectáreas, el doble de Central Park en Nueva York. Pero Chapultepec no es solo naturaleza, también es historia. Fue lugar sagrado de los mexicas, residencia de virreyes, emperadores y presidentes. Hoy alberga museos como el de antropología, el de arte moderno, el castillo de Chapultepec, además de lagos, zoológico, áreas deportivas y espacios de recreación. Número 12. El Monumento a la Revolución es uno de los símbolos más representativos de la ciudad y tiene una historia peculiar. En 1910 comenzó a construirse como el Palacio Legislativo, pero la Revolución Mexicana detuvo la obra y la estructura quedó abandonada. Décadas después, se aprovechó el esqueleto de acero ya levantado para transformarlo en mausoleo y monumento a los héroes revolucionarios. Con 67 metros de altura, es considerado el arco triunfal más alto del mundo, superando incluso al de París. Bajo sus columnas reposan los restos de líderes como Madero, Carranza, Villa, Calles y Lázaro Cárdenas. Número 11. El Cine Ópera, inaugurado en 1949 en la colonia San Rafael, fue durante años uno de los recintos más elegantes de la capital. Con su estilo Art Deco, su gran acústica y sus butacas rojas, se convirtió en escenario de estrenos llenos de glamour durante la época de oro del cine mexicano. Ahí se proyectaban películas nacionales e internacionales con alfombras rojas y la presencia de grandes actores. Pero a partir de los años 70 comenzó su decadencia. Primero funcionó como sala de conciertos de rock y en los 90 cerró definitivamente. Hoy permanece abandonado, convertido en un lugar lleno de nostalgia y leyendas urbanas. Número 10. La Torre Latinoamericana, inaugurada en 1956, fue un orgullo de la ingeniería mexicana. Con 44 pisos y 182 metros de altura, se convirtió en el edificio más alto de Latinoamérica y el primer rascacielos del mundo diseñado para resistir sismos.
Su estructura de acero flexible y su cimentación profunda en el terreno lacustre de la ciudad le dieron fama de indestructible, consolidada al sobrevivir sin daños graves a los sismos de 1957, 1985 y 2017. Además de su valor arquitectónico, es un símbolo de la resistencia de la ciudad. Durante años fue el más alto de América Latina y aún hoy su mirador ofrece vistas panorámicas de 360 grados de la capital. Número 9. La Ciudad de México presume tener más de 150 museos, colocándose entre las ciudades con mayor número en el mundo, al nivel de Londres o París. La oferta es inmensa, desde gigantes como el Museo Nacional de Antropología hasta joyas únicas como el Museo del Juguete Antiguo Mexicano, el Museo del Pulque, el de la Caricatura o el del Chocolate. Aquí caben historia, arte, ciencia, arqueología, colecciones privadas y tradiciones populares, convirtiendo la capital en un verdadero paraíso para quienes aman explorar la cultura. Número 8. El actual eje central Lázaro Cárdenas fue conocido durante gran parte del siglo XX como San Juan de Letrán, nombre que aún hoy muchos conservan en la memoria y el habla cotidiana. Esta avenida fue uno de los grandes puntos de reunión del centro histórico. Ahí se concentraban cines, teatros, cafeterías, librerías y tiendas que hacían de la zona la milla de oro del entretenimiento capitalino. Familias, parejas y amigos acudían al Cine Orfeón, al Palacio Chino o al Teresa, para después pasear bajo luces de neón que llenaban de vida la calle. En los 70, el gobierno la renombró como parte de un plan vial, pero la costumbre pesa más que cualquier decreto. Hasta hoy, es común escuchar a taxistas, comerciantes y gente mayor referirse a ella como San Juan de Letrán. Es un claro ejemplo de cómo los nombres cargados de historia siguen vivos en el habla cotidiana, incluso frente a los cambios oficiales. Número 7. El suelo de la Ciudad de México se hunde cada año entre 5 y 30 centímetros, un fenómeno conocido como hundimiento diferencial. La razón es que gran parte de la capital se levanta sobre el antiguo lago de Texcoco. Durante siglos, la extracción de agua del subsuelo y la naturaleza arcillosa del terreno han hecho que la ciudad se vaya desinflando poco a poco. Para que te des una idea, en zonas como Iztapalapa o el centro histórico, edificios y calles han tenido que ser reforzados o nivelados constantemente. Se calcula que en los últimos 100 años la ciudad se ha hundido más de 10 metros en algunos puntos. Número 6. La Lagunilla es uno de los mercados más tradicionales y vibrantes de la capital. Ubicada cerca del centro histórico, es famosa por su tianguis dominical donde se encuentran muebles antiguos, vinilos, cámaras, joyería, ropa usada, de diseñador y mucho más. Con el tiempo se volvió un paraíso para coleccionistas y cazadores de antigüedades, pero también un punto popular para quienes buscan moda barata y variedad sin fin. Pasear por la Lagunilla es toda una experiencia. Regatear con los vendedores, descubrir objetos con historia, mezclarse entre la multitud que la recorre cada semana. Para los capitalinos, visitarla es casi un ritual que refleja el choque entre lo viejo y lo moderno, lo lujoso y lo sencillo. Número 5. La central de abasto de Iztapalapa, conocida como La Ceda, es la más grande del mundo en su tipo. Inaugurada en 1982, ocupa más de 300 hectáreas en el oriente de la ciudad, prácticamente una ciudad dentro de otra. Allí llegan productos de todo el país: frutas, verduras, carnes, pescados, flores, abarrotes y especias. Cada día la recorren más de 300.000 personas entre comerciantes, transportistas y compradores, y por sus pasillos circula alrededor del 80% de los alimentos que consume la capital. Pero La Ceda es más que comercio. Tiene transporte interno, murales artísticos, áreas gigantes de carga y descarga e incluso espacios culturales, convirtiéndose en un punto clave de la vida económica y social de la ciudad. Número 4. La Plaza Garibaldi es uno de los rincones más representativos de la vida nocturna de la Ciudad de México. Es famosa por ser el lugar donde se pueden contratar mariachis a cualquier hora del día o de la noche. Familias, parejas y amigos llegan para escuchar serenatas, bailar al son del violín y la trompeta, o contratar un grupo que los acompañe a llevar música a alguien especial. Es un espacio donde la tradición se mantiene viva y donde cada noche la ciudad se llena de fiesta, nostalgia y alegría popular. Número 3. El Autódromo Hermanos Rodríguez es uno de los recintos deportivos más emblemáticos de la Ciudad de México. Inaugurado en 1962 dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, fue nombrado en honor a los pilotos Ricardo y Pedro Rodríguez, leyendas del automovilismo mexicano. Desde entonces ha sido sede de grandes competencias, destacando el Gran Premio de México de Fórmula 1,
que lo colocó en la élite mundial del deporte motor. El circuito es famoso por su trazado retador y por la legendaria curva peraltada. Tras varias pausas, la Fórmula 1 regresó en 2015, consolidando al autódromo como uno de los escenarios más espectaculares del campeonato. Además, aquí también se realizan conciertos masivos, festivales como el Corona Capital y otros eventos culturales que reúnen a miles de personas. Número 2. El acueducto de Chapultepec fue una de las obras de ingeniería más importantes de la antigua Tenochtitlán, después de la Ciudad de México. Construido por los mexicas en el siglo XV, llevaba agua potable desde los manantiales de Chapultepec hasta el centro de la gran ciudad. Contaba con 2 canales paralelos que permitían dar mantenimiento a uno mientras el otro seguía en uso, garantizando así el suministro constante. Durante la época virreinal fue ampliado y remodelado varias veces para abastecer a la creciente población. Hoy todavía se conservan tramos de sus arcos coloniales en la avenida Chapultepec y en Mixcoac, recordándonos la importancia del agua en el desarrollo de la capital. Número 1. El castillo de Chapultepec es quizá el lugar más emblemático de la ciudad, con una historia marcada por episodios que definieron a México. Aunque comenzó a construirse en el siglo XVIII como casa de descanso para los virreyes, alcanzó su esplendor en el Segundo Imperio Mexicano, cuando fue habitado por los emperadores Maximiliano de Habsburgo y Carlota Amalia de Bélgica entre 1864 y 1867. Ellos lo transformaron con estilo europeo, ordenaron jardines, terrazas y decoraciones que le dieron un aire palaciego, convirtiéndolo en el único castillo real de América habitado por monarcas. Desde sus balcones se tenía una vista majestuosa del Paseo de la Emperatriz, hoy Paseo de la Reforma, que conectaba directamente con el corazón de la ciudad. Y hasta aquí llegamos. Espero que hayas disfrutado este recorrido por las curiosidades y la historia de la Ciudad de México, una metrópoli que nunca deja de sorprendernos. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo juntos los secretos de nuestro México. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!